También la bienvenida finalmente, en este caso por Sky, a nuestro compañero abogado, ya saben ustedes, Pablo Gea. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Bueno, pues en torno al nombre propio, en un minutito, en torno a Errejón, ¿qué puede pasar en los próximos días? A ver. Pues básicamente, ya al margen de las responsabilidades políticas que se puedan asumir por parte de Yolanda Díaz y por parte de la cúpula de Sumar, pues que las denuncias que se han metido contra él pues se terminen judicializando y se instruyan los procedimientos y se vea la veracidad o no de esas acusaciones. Es decir, ahora mismo a Errejón lo que le espera es un calvario judicial importante. Ahora, me gustaría apuntar también, aunque ya nos metamos después en materia, sobre el peligro del tema de las denuncias anónimas. Si uno quiere denunciar, no tiene que ponerlo en redes sociales, ni tiene que anunciarlo en un periódico. Lo que tiene que hacer es acudir a la policía, a la Guardia Civil o al juzgado y denunciar ahí. Porque una persona, incluso hasta una persona tan deleznable como Errejón, merece la presunción de inocencia. Y solamente se le puede condenar con las pruebas, no por lo que diga un partido político y no por lo que diga el púlpito o la prensa. Bueno, después de haber escuchado todo lo que aquí se ha dicho, yo tengo que decir que lo del tema de Errejón, desde el punto de vista político, es absolutamente injustificable e indefendible. Ya porque tengamos en cuenta que si se ha sabido esto, ya sea por parte de Sumar, por parte de Podemos, por parte de Yolanda Díaz, de Pablo Iglesias, me da exactamente igual, por parte en definitiva de gente que tenía responsabilidades políticas, deben de saber que si tú tienes conocimiento de un delito y no lo denuncias, eso es un encubrimiento. Y el encubrimiento es otro delito. Es decir, que aquí quienes han encubierto a Errejón porque no se cayera el gobierno, por mantener el escaño o por cualquier otro tipo de interés, no se tienen que preocupar ya de las consecuencias políticas, sino que se deben de empezar a preocupar por las consecuencias penales. Porque eso es un delito grave. Y creo que lo que pone de manifiesto es el fraude de ese discurso. Porque lo mínimo que se despacha para cualquier político de cualquier ideología es que uno sea coherente con el discurso que sostiene. Y si tú eres Íñigo Errejón o eres Yolanda Díaz y has sostenido un discurso feminista o la interpretación del feminismo que hacen ellos, has sido artífice de la aplicación, de la concreción de determinadas leyes, como la ley del solo sí es sí, que a mí, con todo respeto hacia la opinión que pueda tener cualquiera, a mí como jurista me parece una auténtica aberración, porque primero liquidó la presunción de inocencia y luego además posibilitó que se beneficiasen a cientos de agresores sexuales, que eso era también para haber pedido la cabeza de quien fue el artífice de esa ley. Pero dejando esto aparte, ahora Íñigo Errejón tiene que ostentar la presunción de inocencia que él mismo le ha negado a otros hombres. Pero independientemente de esto, Yolanda Díaz, Sumar, tienen que asumir esa responsabilidad. Yo creo que no deben de permanecer más en sus puestos. Que lo que tiene que hacer Sumar ahora mismo es un proceso de renovación interna importante y de reexamen de su propio discurso. Porque si después de esto no se asume la responsabilidad política, ¿qué tipo de voto se le va a pedir a la gente que les ha apoyado a lo largo de todo este tiempo? Esa es la cuestión. Me gustaría poner de manifiesto dos cuestiones importantes a raíz de lo que se está comentando aquí. Primero, con lo del tema de la ley del solo sí es sí. La rebaja de las penas mínimas sí estaba contemplada en esa ley porque ha reformado el Código Penal, punto número 1. Y luego, punto número 2, la retroactividad a favor del reo está prevista en el ordenamiento jurídico. Es decir, que es una obligación por parte del juez aplicarla. Si el abogado que defiende al tío que han condenado pide la rebaja de la pena porque la ley ha rebajado la pena mínima, el juez tiene que aplicarlo. Eso no tiene que ver con el hecho de ser machista. No es así. Eso Pablo, tiene que ver además, con el depende hecho de las circunstancias. de saber derecho si se procesal siente mujer, y de saber derecho penal. Si se siente y luego, mujer, ni eso. otra cosa más, aparte de todo esto. Ya independientemente de las consideraciones sociales e ideológicas que pudiera haber. No tiene ningún tipo de sentido, es que no hay cómo lo vendas, ni mucho menos cómo te lo tragues, que después de haberte pasado años haciendo un discurso feminista, un discurso de criminalización del hombre, porque también lo ha habido. Hay muchas formas de entender el feminismo. Y la fórmula que se ha aplicado, creo que para mí no ha sido la adecuada, ni muchísimo menos, ni para mí ni para muchísima otra gente. Pero que ahora, quienes han sido los principales adalides de ese planteamiento, no solamente se demuestre que han cometido este tipo de conductas, véase Errejón,
sino que todas estas responsables políticas mujeres estén reconociendo que se le ha encubierto y que no lo han denunciado y que han metido presión a las víctimas para no denunciar por intereses políticos, me parece una auténtica aberración. O sea, yo no creo que esto sea una victoria del feminismo. Sí. Bueno, creo que en todo pues caso vamos terminando, Pablo. es el primer clavo en el ataúd de la formación política a Sumar y quién sabe de otras. Pablo Gea sabe mucho de lawfare, pero para las personas que nos están viendo, que alguno habrá y dirá, ¿eso qué es? En 20 segundos, Pablo. El lawfare es la utilización del derecho con fines de carácter ideológico o político, es decir, es una especie de derecho de guerra. Lo utilizas para eliminar a tus adversarios políticos o a gente que te molesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en función de que se dicte una u otra resolución, al que le ha afectado siempre dirá que es lawfare. A ver, el lawfare es lo que se utiliza en los estados totalitarios y en las dictaduras. En las democracias a veces se utiliza y a veces no. Aquí en España hay determinados casos de lawfare, lógicamente, y se pueden ver. Pero lawfare no solamente lo utiliza un juez, lawfare puede utilizarlo, por ejemplo, una acusación particular o una defensa. No es solamente cosa de los jueces o de los fiscales. Dicho lo cual, me gustaría comentar una cosa a raíz de lo que se ha dicho que me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo en temas judiciales. Y es la siguiente. Es cierto que las leyes de violencia de género tienen una falla importante. Y la falla importante precisamente estriba en que no se aplican las medidas de protección que serían deseables para las víctimas. Eso yo lo he visto, lo veo como abogado que lleva asuntos de violencia de género. Y yo llevo tanto de uno como de otro, llevo tanto acusaciones como a defensas, llevo tanto a hombres como a mujeres. Yo en ese sentido soy igualitario, a mí me da lo mismo una cosa que la otra. Entonces, habiendo visto las cosas desde ambas trincheras, lo que me di cuenta es que las leyes de violencia de género están muchas veces presididas más por el ánimo de la discriminación negativa del hombre y de la eliminación de la presunción de inocencia que por la auténtica protección de las mujeres. Porque uno de los grandes problemas que hay cuando una mujer denuncia es que en el fondo hay muy pocas medidas de protección efectivas. Porque una mujer denuncia y el tío dice que le va a meter mano, es decir, que se la va a cargar o que le va a pegar una paliza, y es muy difícil que esa amenaza se impida que le lleve a cabo. Entonces, creo que si se modifican las leyes, que se modifiquen de manera sensata y para algo coherente. Y lo que tienen que hacer las leyes de violencia de género es dejar de buscar tanto el odio, el enfrentamiento por categoría y preocuparse por una adecuada dotación presupuestaria, además, para la medida de protección. Porque si tú no proteges a la víctima cuando va a denunciar, la víctima es que no denunciará nunca, se callará siempre. Entonces, si se van a modificar las leyes, bien. Que el sistema judicial no funciona, por supuesto, pero no funciona por el tema del feminismo y de la ideología. Funciona porque las leyes están mal hechas y no atienden a lo que de verdad pasa en los juzgados. Bueno, pues vamos a ver. Con respecto al tema de lo de la huelga, todo lo que habéis puesto de manifiesto es que cada uno realmente tiene razón a su manera, es decir, no son argumentos excluyentes. Bien es cierto que no es lo mismo un trabajador asalariado que un autónomo. Y es cierto que profesiones de este tipo, además yo lo sé muy bien, porque yo, como bien sabes, Antonio, me he pasado muchísimos años yendo ahí a Canal Costa en autobús, en autocar. Entonces he sido y sigo siendo usuario de ese servicio durante mucho tiempo, ¿no? Y tengo clientes de ese sector. Entonces tú te das cuenta de que es cierto totalmente de que asumen una gran responsabilidad, coger un bicharraco como es un autobús de esa naturaleza con un montón de almas dentro. Y que cuando tienes 60 años, tienes más edad, pues no tienes los mismos reflejos que cuando eres más joven. Y eso es un hecho, eso hay que valorarlo. También hay que valorar otra cosa. Una persona que es un autónomo no es un trabajador asalariado, lo cual significa que no puede hacer huelga como tal. En todo caso, lo que hace es algo parecido a una especie de lockout o de paro patronal. Pero es que ese tiempo que está en huelga no lo cobra. Con lo cual, cuando tú te enfrentas a la tesitura de no cobrar, dices, no hago la huelga. Pero eso me pasa a mí también, Pablo, cuando hago huelga. Y acabas tirando. Pero a lo que quiero yo es de ir con esto, ¿vale? Por centrarnos en este tema en particular, del tema de la huelga de los transportistas. Yo creo realmente que tienen que llegar a un acuerdo y tienen que llegarlo cuanto antes, porque sí que es cierto que a determinadas edades es muy complicado que puedan estar ejerciendo su trabajo, su función. ¿Por qué? Porque con 65, con 70 años es muy complicado que una persona pueda estar conduciendo un autocar por la A49 durante una hora u hora y pico de trayecto. Esto es un hecho. Entonces yo entiendo esa reivindicación, pienso que esa reivindicación hay que apoyarla, pero tienen que llegar al acuerdo porque es cierto que no todo el mundo está dentro de la misma tesitura y dentro de la misma situación.